Hola chicos, ahora siguiendo con el estudio de los sistemas de lazo abierto, vamos a trabajar los sistemas en serie. Como lo hemos visto en clases anteriores para la clase de mecánica de fluidos o para la clase de termodinámica, de balance o de la misma clase de operaciones unitarias, hemos visto muchas operaciones en serie donde podemos ver varios elementos u operaciones unitarias que van generando un proceso en etapas hasta llegar a la variable final que nosotros deseamos, como vemos acá en este evaporador en serie que tenemos o de múltiple efecto, como le llamamos. Entonces, vamos a definir que los sistemas en serie en control de procesos son el conjunto de operaciones y o elementos que pueden ser elementos de medición, elementos de control, etcétera. Vamos a ir viendo todo esto. Es el conjunto de operaciones y o elementos donde la variable de salida, y lo hablo solo para sistemas simples. Cuando digo sistemas simples es que son sistemas que solo le analizamos una variable de salida a la que vamos a controlar. Entonces, donde la variable de salida de la primera es una de las variables de entrada de la siguiente, es decir, que se vuelve la salida y la entrada de la siguiente, las cuales pueden ser interactivas o no interactivas. Entonces vemos dos ejemplos aquí de sistemas no interactivos y sistemas interactivos. Aunque nosotros vemos la configuración que es idéntica, vamos a ver que son dos tanques, donde el caudal 1, miren, caudal 1 teniendo una resistencia 1, miren, con una válvula, tenemos el caudal 1, es la salida del tanque 1 y es la entrada al tanque 2. Pero, ¿qué es lo que diferencia a esta configuración con esta? Que si vemos esta configuración de tanques que tenemos acá, se puede ver que el tanque, el caudal 1, sale sin ningún impedimento en la interfase, o vamos a decir, en, en la resistencia a la transferencia de masa por este caudal que es dado por la válvula, no tiene ninguna perturbación dada por el tanque o la unidad o la operación unitaria siguiente. Como vemos, sale a la atmósfera y se descarga en el tanque 2. Mientras que este sistema, su configuración hace que, como estamos viendo, cabezas hidrodinámicas de altura, vamos a ver que esta altura del segundo tanque afecta a la transferencia de masa prácticamente, o de flujo que hay acá, de flujo másico volumétrico por esta resistencia, haciendo que la interfase o la resistencia en este punto de ambos tanques sea interactiva entre sí, mientras que la altura o las interferencias de este tanque no afectan con la salida, que se vuelve la entrada, a la siguiente operación unitaria. En eso vamos a diferenciar los sistemas interactivos de los no interactivos. Entonces, ¿qué va a ser lo importante acá? Observar la interfase del fenómeno de transporte. ¿Por qué es importante observar la interfase? Si vemos acá, la interfase era prácticamente la transferencia de flujo volumétrico por esa resistencia a transferir ese caudal hacia la otra tanquería. Mientras que acá vamos a hablar de un fenómeno de masa de concentración. Si vemos en ambas operaciones unitarias, que son muy diferentes, vamos a trabajar concentración de salmueras. Solo que acá, en estas tanquerías, vamos a ver que se da prácticamente una transferencia de masa o una concentración dinámica del tanque 1 al tanque 2 por medio de una membrana semipermeable, donde ella se puede ver el proceso de ósmosis, donde va pasando el puente salino, pero también por efectores externos al tanque número 2, vemos que esa membrana también puede producir ósmosis inversa, donde nosotros podemos ver algunas partículas que se pasan al tanque 1. Por lo tanto, este tipo de tanques con membrana para desalinización o salinización, podemos ver que es un sistema interactivo, porque ambas unidades están interaccionando.
Ahora si vemos esta tanquería que también puede ser de salmuera, donde tenemos a X1 y a X2, pero el trabajo que se está generando acá no es un trabajo de ósmosis, sino que un trabajo de difusión, donde la sal se está difundiendo en el agua pura. Y por lo tanto, lo que vamos a ir viendo es que esa difusión no hay ninguna interfase que genere no transferencia, que la otra unidad u operación unitaria esté afectando a la transferencia de difusión del tanque A o del tanque 1 con respecto al tanque 2 o el tanque B. Entonces vamos a decir que como en la interfase de estos tanques no hay una membrana que pueda generar el proceso inverso, o como se veía acá, que pueda generar esta columna, el proceso inverso, a que el flujo volumétrico no vaya hacia la derecha, como en este caso, o como este para la salmuera, vamos a decir que se trata de un sistema no interactivo. Entonces, ya habiendo definido los sistemas interactivos y no interactivos en serie, vamos a empezar hablando de los sistemas no interactivos. Vamos a ver que los sistemas no interactivos se pueden analizar como operaciones unitarias por separado, como las hemos analizado acá, que ya sabemos para el nivel de este tanque nos van a dar dos sistemas de primer orden, y que en un diagrama de bloques se pueden poner en secuencia en serie, como lo vemos acá. Y esa secuencia en serie que vemos acá, simple, se traduce a que podemos simplificar estos bloques o esas funciones de transferencia como una multiplicación para encontrar la entrada con la salida. Esto siempre si el sistema es no interactivo. Y con eso nosotros podemos definir que para todo sistema no interactivo, cada función de transferencia por separado, como lo vemos acá, miren, ¿quién sería la función de transferencia del primer tanque? Sería H1 de S entre QI de S es igual a G1 de S. Y la segunda, el segundo tanque sería H2 de S entre H1 de S sería G2 de S. Entonces nosotros para encontrar de todo el sistema en serie de las dos tanquerías, que sería la última salida que es H2 de S entre la primera entrada que es QI de S, que sería el caudal de entrada, entonces nosotros, como el sistema es no interactivo, nosotros podemos decir de que se puede escribir como H2 de S entre H1 de S por H1 de S entre QI de S. Es decir, estas que equivalen, si yo las cancelo, me queda la misma función de transferencia y cada una individual que equivale a G2 de S por G1 de S. Y como es una multiplicación, puedo poner G1 de S por G2 de S. Es decir, que con esto definimos lo que la última entrada de la función de transferencia en relación a la primera entrada puede relacionarse en un sistema no interactivo como la productoria de cada una de las funciones de transferencia. Y lo que vamos a ir observando al momento de que nosotros vayamos aumentando el número de unidades en serie es que nosotros vamos a tener tiempos de respuesta más prolongados. ¿Por qué tiempos de respuesta más prolongados? Miremos este, 3, que sería el nivel del tiempo con respecto a la constante de tiempo como número adimensional, y vamos a ver que si tenemos una sola unidad, casi llega a la unidad de Y en el tiempo, mientras que si tenemos 3 unidades en serie, tenemos un nivel menor a ese. Y este va a ir aumentando hasta que llegue a la saturación. Es decir, los niveles de respuesta son más prolongados. ¿A dónde vemos muchos sistemas en serie?
Como les digo, en muchas industrias vemos sistemas en serie donde el objetivo es que por etapas vayan generando la acción de la operación unitaria. Cuando vemos evaporadores, cristalizadores, tanques norias en molinos, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de los sistemas interactivos. A diferencia de los sistemas no interactivos, vamos a ver que los sistemas interactivos no se pueden colocar como funciones de transferencia una detrás de la otra para generar su productoria, ya que la última operación unitaria, que era el caso 2, en este caso que era el H2, afecta, como vemos acá, afecta como una perturbación a la tanquería 1 en su flujo o en su cabeza hidrostática H1. Por lo tanto, a los sistemas no interactivos, miren su configuración a través de los diagramas de bloque, y va a ser específico para cada uno de los componentes o para cada uno de los sistemas interactivos que tengamos. No es que siempre lo vamos a representar así. Vamos a poder decir que los sistemas no interactivos nunca van a ser iguales a la productoria de sus funciones de transferencia. Como lo vemos acá, que es como una superposición de una retroalimentación de nuestra variable de salida 2. Entonces, ¿qué vamos a ver con la gran diferencia entre los sistemas no interactivos e interactivos? Que esta contribución en el sistema interactivo que tiene la variable de salida con respecto a la variable donde está la interfase, vamos a ver que genera una respuesta en el tiempo aún más prolongada que un sistema no interactivo, que estos están hechos para un sistema de 2 tanques en serie. Genera una respuesta más prolongada porque si miramos en el tiempo 2, vamos a ver que el sistema no interactivo ha alcanzado casi los 0.6 de la relación de caudales, mientras que el sistema interactivo ha alcanzado el 0.4. Entonces, podemos nosotros asegurar que los sistemas no interactivos sí se relacionan con la productoria de sus funciones de transferencia, menos que los sistemas no interactivos, aunque sean sistemas en serie. Los sistemas interactivos no se relacionan con esa productoria. Y ese cambio se debe a la configuración de su diagrama de bloque, y vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos toda la función de transferencia en la práctica sobre esto, que los sistemas interactivos tienen un producto cruzado que lo llamaremos de fase. No, este será no de fase, sino que retardo en el tiempo.